Hoy es el día del Señor, día de la resurrección de Cristo, y es un día de reposar, ¿verdad? Este día, hermanos, vamos a iniciar con la serie del libro de Amós. Amós. Vamos a dar 2 prédicas, si el Señor lo quiere, este domingo y el otro domingo, acerca del libro de Amós. ¿Cuál es mi intención? Quizás es un libro que alguien nunca lo ha leído, de verdad, y nunca le ha sentido sabor. Mi labor, con la ayuda de Dios, es si usted, le voy a poner un ejemplo, una libra de frijoles ahí tirada, ¿usted le hallaría sabor tirada ahí? No le hallaría. No, esa libra de frijol, de arroz ahí no es apetitosa, pero esa libra de frijoles y esa libra de arroz tiene un gran sabor. Mi papel es hacer apetitosa esa libra de frijol, ¿verdad? Cocinar bien. Y ese es el propósito con este libro de Amós. Mi propósito es que cuando usted lo lea hoy, usted se vaya con un sabor. Usted dice, wow, que nunca había visto. Qué precioso es el libro de Amós. Qué enseñanza, cómo presenta Cristo ese libro. Qué apetitoso. Voy a leerlo con mi familia. Y cuando usted lo esté leyendo, usted tenga ya herramientas. Usted diga, es que Amós era así, por eso él habla de leones, por eso él habla de frutas, porque él era un campesino, etcétera, etcétera. Entonces, usted ya va a tener una base, cómo estudiar este libro, cómo encontrarle el sentido. El tema para hoy es Cristo en el libro de Amós. ¿Qué acerca de el autor? Amós, hermanos, como ya lo hemos visto, forma parte de los profetas menores. ¿De los profetas qué, hermano? Menores. Se le llama menores no porque sean menos, sino porque escribieron menos. Por eso es. No porque no sean importantes. ¿A qué se dedicaba Amós? Amós fue un pastor de ovejas. La Biblia le llama que era boyero. Era un agricultor llamado por Dios a ser profeta. Posiblemente era un microempresario porque él también dice que era recogedor de higos, recolector de higos. Y entonces, hermanos, dice Amós 7:14, estamos hablando de quién era él, para ver cómo él escribe. Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Él quería decir, yo no estudié en las escuelas de profetas. No es que es malo, no. Yo no estudié en las escuelas de profetas de aquel entonces. Ni soy hijo de profetas como Isaías y Jeremías. Mi descendencia no es de profetas. Yo soy un simple hombre, un simple boyero, recogedor de higos, que ama al Señor y ama su palabra. Y dice, sino que soy un boyero y recojo higos silvestres. Ese era Amós. Su nombre significa portador de carga, Amós. Este profeta, hermanos, aunque oriundo de Tecoa, que aproximadamente quedaba a 16 kilómetros al sur de Jerusalén, del reino del sur, este profeta desconocido e inesperado
Fue llamado por Dios a predicar, a profetizar a la nación del norte, a la nación del norte, a las 10 tribus. ¿En qué tiempo este profeta fue llamado? Porque la Biblia relata eso y no hay que pasarlo por alto. ¿En qué tiempo, en qué reyes él fue llamado? Dice Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en día de Usías, rey de Judá, y en día de Jeroboam. Habían 2 Jeroboanes, pero él profetizó en días de Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. En Israel hubo un gran terremoto mencionado por otros profetas y ahí está claro. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad con la cual él escribe? ¿Por qué él escribe de esa manera? ¿Cuál era el oficio de él? Por el oficio de él. Por ejemplo, Amós utiliza comparaciones, metáforas como Dios va a rugir como un león, porque él se familiarizaba con leones. Jehová rugirá, decía. No es que Dios ruge, son metáforas. Una oveja despedazada, o sea, él usa, así será Israel, dice, como cuando un león despedaza y el pastor se la quita y solo queda una pierna y una oreja. Así dice, así él habla. O sea, yo quiero, hermano, que cuando usted lea este libro, usted entienda el por qué son comparaciones que él pone. ¿Y por qué él las pone? Porque él era del campo, era un boyero, un recolector de higos, un microempresario. Él pone ejemplo como vacas a las señoras de la clase alta enorgullecidas. Él les decía vacas de Basán. Así las trataba él. Vacas consentidas. Un canastillo de fruta, Dios lo va a aplastar como quien aplasta una carreta. O sea, es el lenguaje de él. Amós y Oseas fueron contemporáneos y fueron ambos dirigidos al mismo reino de Israel. El énfasis de Amós es: Dios es justo. Hermanos, mientras Oseas, el énfasis de Amós es la injusticia que se estaba dando, porque Dios es justo, decía él, y aquí se está dando una injusticia social terrible. El énfasis de Oseas es: Dios es un Dios amoroso, pero el pueblo es idólatra. Hermanos, hasta ahorita podemos sacar una aplicación para nosotros. Dios, para sus propósitos, usa lo vil. ¿A quién Dios usa, hermanos? Lo vil. Así dice 1 Corintios 1:26. No se extrañen, hermanos, dice 1 Corintios 1:26 y 27. Porque ustedes, dicen, no son grandes personajes. No crean, dice 1 Corintios, que Dios va a usar a los intelectuales, no, lo vil del mundo, lo que no es. Hermanos, Dios usó a Amós, aunque él no tenía una formación teológica. No es que estamos en contra de la formación teológica, pero Dios usó a Amós porque él amaba la palabra y amaba a Dios y la estudiaba.
porque él tenía comunión con Dios y Dios halló en su corazón a un hombre campesino, boyero, agricultor, que pudiese llevar la palabra de Dios. Dios te puede usar a ti para salvar a tu familia. Amén, hermanos. Dios te puede usar a ti para llevar el mensaje a tus hijos, a tus vecinos, a tus vecinas. Primero hay que servirles para mostrarles que les amamos. Primero hay que, ¿qué, hermano? Hay que predicarles, dice alguien. Está bien, no hay problema, hay que predicarles. Pero si tienes la oportunidad de servirles, esa predicación será mejor. Es que yo le digo, sí, pero no lo amas. No lo amas. Necesita unas inyecciones, necesita unas pastillas, necesita que lo lleves, necesita esto. Hazlo, porque la Biblia dice que Jesús hacía el bien y predicaba. Así dice la Biblia, hermanos. Hermanos, quiero, antes de hablar del contexto de Amós, qué era lo que estaba pasando, por qué Dios lo envió a predicar. Yo quiero, hermanos, primero introducirme con un principio de Primera de Juan. Primera de Juan 4:7 dice: Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pregunta: ¿cuál es la prueba de si somos hijos de Dios? ¿Cuál es la prueba, según Juan, si hemos creído verdaderamente? Es si amamos a los hermanos. ¿Es si amamos a quién? A los hermanos. El propósito del libro de Juan es que nos evaluemos. Cuando Dios nos da vida eterna, nos da la capacidad de amar incluso al enemigo. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios levantó a Amós como profeta? ¿Cuál es la acusación de Dios por medio de Amós al pueblo de Israel? ¿Cuál es la acusación? Porque el pueblo de Israel practicaba la idolatría. ¿Qué practicaba el pueblo de Israel, hermano? La fuente de la cual Israel se nutría eran los ídolos, los baales, el baalismo. Y tal palo, tal astilla. Entonces, esa idolatría en sus corazones vacíos, secos y miserables les hacía también ser miserables y secos con su prójimo. No amaban a sus hermanos. Y el pueblo de Israel estaba cometiendo toda clase de injusticias sociales permitidas por el rey. ¿Qué rey les dije, hermano?
Yo quiero ver si van poniéndome al hilo. ¿Qué rey era el que estaba en Israel en ese tiempo? Jeroboam II. Todas esas injusticias sociales que se estaban cometiendo eran avaladas y apadrinadas por Jeroboam II. Amós 1:1, mire lo que dice. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, ahí está, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Yo quiero hablar un poco y ustedes comprenderán el por qué yo voy a dar bastante énfasis al contexto, porque el texto habla de por cómo era el contexto. Había en Israel idolatría e injusticia social. Esos eran los dos pecados principales en el pueblo de Israel, donde Amós fue designado a predicar. ¿Cuáles eran los dos pecados principales, hermanos? Idolatría e injusticia social. O sea, no amaban a Dios, sino a los ídolos, y no amaban al prójimo. Ahí, cabalito, así. Amós fue seleccionado por Dios para profetizar, primeramente en el capítulo 1, a las naciones, pero mayormente a Israel, para advertirles de los juicios de Dios por la cantidad de pecados cometidos. ¿Cuáles eran los dos pecados principales cometidos, hermanos? O sea, los dos mandamientos que Dios había dado en la ley del pacto: amar a Dios y amar al prójimo. Pecados cuyo énfasis era la idolatría. O sea, el baalismo. Injusticias sociales que estaban cometiendo más que todo los terratenientes, las personas ricas, los políticos de aquel momento, la clase alta, las vacas de Basán. Estaban abusando de los pobres de muchas maneras que Amós describe claramente en el libro. ¿Por qué yo estoy enfatizando que el rey el cual existía en ese tiempo era Jeroboam II? Es bien importante. Porque Jeroboam II fue famoso por algunas cosas. Primero, Jeroboam II fue muy famoso porque a través de sus hazañas militares trajo la libertad de la opresión siria. Siria era una nación poderosa, pero Jeroboam II sometió a Siria. Siria llegó a ser un cachorrito que le tenía miedo a Israel, a Jeroboam II. Otra cosa por la cual era bien famoso Jeroboam II era porque él trajo una prosperidad económica, cual nunca la hubo en Israel. Trajo una prosperidad económica tremenda. Sus decisiones económicas fueron muy, pero muy acertadas, materialmente hablando. A tal punto que la clase rica, fíjese bien, la clase terrateniente, adinerada,
se volvió más rica, mucho más poderosa, como pocas veces se había visto en Israel. Otra cosa que lo hace famoso a Jeroboam II es el sincretismo que había. Voy a explicar esta palabra. Había un sincretismo ahí. Sincretismo es unir dos cosas distintas. Unir dos cosas que no deben de unirse porque son distintas. Jeroboam II logró pervertidamente unir a Baal y a Jehová. Él promovió becerros de adoración, pero el becerro era Jehová. O sea, al becerro le hacían las mismas fiestas que Judá le hacía al Dios verdadero, invisible. O sea, él logró, hermanos, incrustar la idolatría perversa, ¿verdad? Implementó la adoración a Astarot, a Baal, a otros dioses, al dios de la guerra, dios del sexo, etcétera, etcétera. Como ya les dije, el baalismo era una fusión de elementos distintos. A Baal le llamaban Jehová, para ellos era el mismo, y Jeroboam II fue el promotor de todo eso. Como a Baal se le adoraba con orgías sexuales, prostitutos en los altares, en los lugares altos. Pero según Israel, al ir ahí era una adoración a Jehová. Es que lo que a uno le enseñan chiquitito, hermano, eso se le queda para siempre. Jeroboam II también fue famoso, este rey, porque apoyó, apadrinó que se realizaran injusticias sociales contra los pobres y los necesitados, contra los desvalidos de la sociedad. Y el libro enfatiza sobre eso. Por eso cuando ustedes lean el libro, ustedes van a ver eso en el libro. Por eso estoy enfatizando eso. Ahora, y esto sí lo vamos a aprender. ¿Cuál era el énfasis? ¿Cuál es la verdad central de este libro? Si podemos resumirla. ¿Cuál es la verdad central de este libro? Yo la voy a resumir en 2 palabras. Justicia y misericordia. ¿Cuáles son las 2 palabras, hermano? Justicia y misericordia. Fíjese bien, la verdad central es que Dios, como es justo, anuncia sus juicios a las naciones y al pueblo rebelde. Esa es la verdad central, parte de la verdad central. Que Dios es justo y Dios anuncia sus juicios a las naciones y a Israel. Misericordia es porque Dios promete también restaurar a los que se arrepientan cuando el tabernáculo de David sea levantado. Así que esa es la verdad central. Si podíamos resumir en 2 palabras la verdad central, ¿cuál sería, hermanos? Justicia y misericordia. O sea, Amós anuncia y dice, Dios va a juzgarlos a ustedes y los va a exiliar porque Él es justo. ¿Y cuál es la otra palabra, hermano? Pero también los va a restaurar a aquellos que se arrepientan cuando el tabernáculo de David sea levantado.
Así que si usted se va al final, ¿usted cree que ya aprendió más o menos cuál es la verdad central del libro? ¿De qué trata la esencia del libro? Trata de dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras, hermano? ¿Qué significa justicia? Que Dios es justo y que va a enviar sus juicios, el exilio. Pero que también Dios es que Dios va a restaurar a los que se arrepientan cuando el tabernáculo de David sea levantado. Así que, hermanos, también yo quiero dar un poco de la estructura. Ay, hermano, eso no lo entiendo. Pues sí, pero hay cosas que no entendemos, pero tenemos que verlas. Vamos a ver cuál es la estructura del libro para que ustedes vean ahí. Veamos. ¿Cuál es el esqueleto del libro, pues? Del capítulo 1 al capítulo 2, usted lo que va a leer ahí es profecías contra las naciones alrededor de Israel. Del capítulo 3 al 6, profecía de Amós contra Israel. Ahí se concentra ya en Israel. Capítulo 7 al 9, visiones de juicio contra Israel. Y del capítulo 9, versículo 11 al 15, promesa de restauración. Y ahorita vamos a desarrollar nuestro primer punto del capítulo 1 al capítulo 2, que trata sobre profecías contra las naciones alrededor de Israel. No vamos a leerlo porque no ajustaríamos, pero yo lo que les quiero decir, hermanos, que los primeros 2 capítulos contienen una serie de mensajes contra 6 naciones cercanas que rodeaban a Israel. Porque Dios es Dios de Israel, pero también es Dios de las naciones. Él las creó. Y tiene derecho a decirles lo que pueden hacer, lo que no. Y tiene derecho a decirles lo que es correcto y lo que no es correcto. Dios tiene todo el derecho. Porque Él las creó. ¿Qué le puede decir el barro al alfarero? Dios tiene derecho de, con una gota de ira, matar a 2 ciudades. Y lo hizo, porque Él las creó. Él es el creador. Entonces, hermanos, los primeros, de lo que trata el primer capítulo es mensaje a 6 naciones. ¿A qué naciones? Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. Pero además habla en contra de Judá y en contra de Israel. ¿De qué acusa Dios a las 6 naciones? De crímenes. De crímenes masivos, genocidios, o como se le llama, crímenes de lesa humanidad. Estas naciones, hermanos, paganas, fueron crueles. En desbandadas trillaban ciudades enteras, las mataban, les abrían el vientre a las mujeres embarazadas, mataban. Y Dios no se iba a quedar con las manos vacías, con los brazos cruzados, porque Dios es santo. Entonces Dios le dice a Amós, profetízales que lo mismo les va a pasar a ellos. Son crímenes de lesa humanidad. Hermano, esto me habla de que Dios ve, hermanos, a los justos y a los malos. ¿A quién ve Dios, hermano? Dios ve, hermano. Dios Dios no es ciego para no ver aún lo que está pasando en nuestros países, en los países donde hay esto. Hermanos, el libro de Proverbios 15:3, mire lo que dice. Los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿A dónde están los ojos de Jehová, hermano? En todo lugar.
mirando a los malos y a los buenos. Ahora, ¿por qué es que Dios se enoja cuando un ser humano hace sufrir a otro o mata a otro? ¿Por qué es que Dios se enoja, hermano? Porque dentro de cada ser humano está la imagen de Dios. Dentro de cada ser humano está ¿qué, hermano? Y Dios es ofendido. Cualquiera que atenta contra un ser humano o lo daña, lo hace sufrir, lo hace en contra de Dios. Por causa de la imagen. Hermanos, si ustedes tienen un enemigo que le vuela filo a usted, le vuela filo para matarlo, o para destruirlo o dañarlo, hágale bien. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es bueno y Él ve al justo y al malo. Hermanos, Dios ve todo. Dios ve al justo, pero también ve al malo. Y hágale bien, como veíamos en un discipulado, a esa señora que le lleva a usted un hambre de hacerle un gran daño. Hágale bien, dele cafecito con pancito, si puede. Porque quizás Dios puede usar eso. Porque ella tiene la imagen de Dios. No la maldiga. No la dañe, porque lleva la imagen de Dios. Y Dios es justo. Y en el capítulo 2, de eso acusa Dios a las naciones a través de Amós. Fíjese, ¿de qué las acusa, hermano? Vamos a ver si me van poniendo atención. ¿De qué acusó Dios a esas 6 naciones? De crímenes, de lesa humanidad. Entonces, wow, ¿cómo estos pueden darse el lujo por estar en el poder de matar? ¿Cómo estos están en el poder, pueden darse el lujo de encarcelar, de deshacer, de hacer lo que quieren? Pero qué tremendo ya les va a venir a ellos, dice el Señor. Porque ellos no son dioses, yo sí soy Dios. Yo sí puedo hacer eso. Y estas personas llevan mi imagen. Pero también en el capítulo 2, versículo 4, sacan los pecados de Judá. Mire cuáles son los pecados de Judá. 2:4. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá, y por el 4 no revocaré su castigo. Porque, ¿qué dice, hermano? Menospreciaron. La tuvieron en menos. La ley de Jehová, y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, van a ir cautivos, al cual consumirán los palacios de Jerusalén. Y sucedió. Así que tengamos cuidado. Yo le digo, tengamos cuidado de no cometer el pecado de Judá. ¿Cuál fue el pecado de Judá, hermanos? O sea, no es que no leían la Biblia, es que había un motivo por el cual no la leían, no la amaban. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Anduvieron en sus mentiras, en lo que ellos se les había enseñado desde chiquitos, sus papás, sus abuelos, mentiras. Hay que ponerle al niño aquí para que no le pase nada. ¿Cómo se llama? Un ojo, ¿va? Estoy hablando de cositas, ¿verdad? Hay que llevar al niño donde la curandera, donde la bruja, para que te le haga esto y lo otro. Porque no sabe la ley de Dios. Hay otros que dicen, no, es que yo chiquito fui presentado. No, eso no vale. No vale. Todo lo externo no vale.
Lo que vale es lo que hay dentro. Si Dios, el nuevo nacimiento, está dentro. Tengamos cuidado de no cometer el pecado de Judá, de menospreciar, de amar más la televisión, las series. Yo no le digo que no vea, ni que no vea series. Yo lo que le digo es que todo tiene su lugar. Es de amar más, de menos, tener en menos la ley y la palabra de Dios. La Biblia dice que los reyes era requisito leer el libro todos los días. ¿Cuánto dice? Todos los días. ¿Y cuál era el pecado de Israel? A donde había sido designado, ¿qué profeta, amor? ¿Qué profeta? Amós. ¿Cuáles eran los pecados de ellos? Vamos a describirlos. Hermano, ¿por qué es que usted no me está hablando de un tema actual? Es que yo soy predicador de la palabra, hermano, no de temas actuales. Estoy predicando la palabra, el libro de Amós, y de ahí voy a sacar aplicaciones. Predíqueme algo que los pelos se me paren, que me emocione, que diga aleluya. No. Yo voy a predicar acá. Y mire lo que dice Amós 2, 6 al 8. Ponga mucha atención, porque después vamos a explicar esto. Porque de eso se trata el libro de Amós. Mire lo que dice. 6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo. Wow. Porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Hermano, eso se estaba dando, hermano. Eso se estaba dando. Eso no es metáfora. Se estaba dando. Vendían a las personas y los cambiaban por un par de zapatos. Pisotean el polvo de la tierra, las cabezas de los desválidos, y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven. Hermano, eso se estaba dando. Profanando mi santo nombre. Imagínense, se llama Israel, príncipe con Dios, y están profanando, fueron enseñados en la ley de Dios y están profanando lo que les fue enseñado, mi gran nombre. Yo los puse como luz a las naciones y ellos están siendo tinieblas. No puede ser, decía Dios. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Quiero explicar esto. Estamos hablando de las injusticias sociales a causa de la idolatría que había en su corazón. Dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Fíjese bien. Esto se refiere a los sistemas judiciales de aquellos días. Los jueces eran jueces tremendamente corruptos. Los jueces estaban dispuestos, fíjese bien, a condenar al inocente por un soborno, por un par de zapatos nuevos. Te voy a dar para unas llantitas. En aquel tiempo no habían carros, pero hoy es diferente. Te voy a dar unas sandalias que han sido exportadas de Asiria, de las mejores sandalias. Los jueces eran corruptos y Jeroboam avalaba que de todas maneras es pobre. Y yo no me quiero echar encima al terrateniente este. Es mi amigo. Esas cosas se estaban dando.
¿Qué más? El hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Esta quizás es una referencia a la prostitución cúltica. ¿A qué, hermanos? A la prostitución cúltica. El hijo y el padre iban a los mismos altares de Baal y ahí hacían orgías, ambos con la misma prostituta, la sacerdotisa. Y según ellos habían adorado a Dios. ¿Qué más se hacía ahí? ¿Qué más injusticias sociales a causa de la idolatría que había en ellos? Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. O sea, fíjese, hermano, que la ley decía que al hermano, al israelita, no debía de cobrársele usura. O sea, si la hermana Nancy me presta a mí $1,000, ella no debe de cobrarme el tanto por ciento. Así era ella, ¿verdad? Dios decía, no. Entonces, el israelita, que no tenía nada que empeñar, empeñaba sus colchas. ¿Qué empeñaba, hermano? Sus túnicas. La mejor túnica que él tenía, que le había costado, la empeñaba a un terrateniente. Pero el terrateniente no solamente le daba el dinerito, sino que además del dinerito le cobraba interés. Y con esos intereses compraban vino, se emborrachaban, y en vez de él ponerse la túnica de él para ir a todas las orgías y a dormir ahí con las mujeres, ellos llevaban la ropa del pobre. Y Dios había dicho, no, cuando un pobre empeñe su ropa o su colcha, se la tienes que dar en la tarde porque él no tiene con qué dormir. No puedes pasar la noche con esa ropa porque él no tiene con qué arroparse del frío. Así decía la ley. Por eso usted va a encontrar lenguaje o cosas ahí que no entienden, pero hay que estudiar la palabra. Dice la Biblia en Éxodo 22:26: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puerta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Dice. Pobrecito, Dios es misericordioso, hermano. La ley presenta el carácter de Dios, un Dios bueno. Aunque yo le diga a alguien, mire, va a ir a 3 kilómetros, vino desde saber de dónde, caminó 2 horas, y yo le digo, hermano, yo ando $5, me sobran, y le digo, hermano, que le vaya bien, pero él no anda nada. Yo soy tan duro de corazón que no le doy los $5 para que él compre un platillo de $3 ahí y pague su pasajito. Dios, así es de Dios misericordioso. Pero no había ahí nada en Israel, en el pueblo de Dios. ¿Y por qué ellos eran inmorales? Porque los dioses a los cuales adoraban eran inmorales. Uno se convierte en lo que uno adora. Por eso, hermano, una exhortación para ustedes y para mí es que, hermanos, si nosotros no adoramos a Dios diariamente con todo el corazón, a través de las Sagradas Escrituras, santificando nuestra alma, ¿saben en qué nos vamos a convertir? En la televisión andando. ¿Sabe cómo vamos a actuar? Como actúa el mundo, porque de eso nos estamos nutriendo, de los medios, pero no nos estamos nutriendo de la santa palabra de Dios.
¿Cuáles serían las aplicaciones ya generales? Yo les he dado un panorama ahorita. Yo no quiero aturdirles tanto. Hasta ahí llego, pero quiero dar unas aplicaciones hoy a nuestros días. Ya entendimos, cuando usted vaya al libro de Amós, usted le va a hallar sabor. Yo sé. O por lo menos, espero eso. ¿Cuáles serían algunas aplicaciones generales hasta este punto? Porque hasta aquí voy a llegar hoy. Capítulo 1 al capítulo 3, hasta ahí voy a llegar. Bueno, lo primero que yo podría decir, hermanos, es que el amor de Cristo no es teórico. ¿Qué acabo de decir, hermano? El amor de Dios, el amor de Cristo no es teórico. El amor de Dios, el amor de Cristo en una persona viviendo no es pasivo. Es activo. Actúa. Es un amor vivo, que no se queda con los brazos cruzados ante la necesidad que vemos alrededor. Hermano, cuando alguien conoce a Dios, ama al prójimo. ¿Qué acabo de decir, hermano? Cuando alguien ama a Dios, ama al prójimo, pero no de palabra. Cuando alguien ama a Dios, no es indiferente, porque Dios es amor. Porque dice la palabra, el que no ama, ya ustedes saben. Dependiendo del Dios que adoro, así es mi vida para con los demás. Dependiendo del Dios que adoro, así es mi vida para con los demás. Primera de Juan 3:17 al 18 da una aplicación práctica. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se oyó eso, hermano? Dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener una gran necesidad y cierra su corazón, dice Juan, no nos engañemos. En esa vida no mora el amor de Dios. Esa vida no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice, hijitos, porque podría ser que seamos hijos y caigamos también en esta trampa maligna de ser tan fríos, tan indiferentes a la necesidad de mi hermano. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una prueba, hermanos, de que hemos sido transformados por el Evangelio es amar al prójimo. ¿Cuál es una prueba de que hemos sido transformados por el Evangelio, hermanos? Amar al prójimo. Practicar la justicia y ser buenos con todos, buenos y malos. Dios muestra que la verdadera adoración, la verdadera relación con Cristo
Dios muestra que la verdadera adoración a Dios se traduce en practicar la misericordia, en practicar la justicia, la generosidad con los demás. Por eso dice la Biblia en Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Como quien dice, ¿de qué sirve que vayas a todas las reuniones, a todos los estudios, que sepas esto, que sepas lo otro, pero no hay misericordia? Misericordia quiero, dice, y no sacrificio. Hermanos, el corazón del cristianismo es el evangelio. ¿Cuál es el corazón del cristianismo, hermano? O sea, no vaya usted a equivocarse. El corazón del cristianismo no es la justicia social, no es las buenas obras. El corazón del cristianismo es el evangelio. Y donde hay verdadero evangelio, se practica las buenas obras y la justicia social. ¿Se entendió eso, hermano? Porque en el próximo mensaje vamos a estar compartiendo el gran error y pecado del falso evangelio de la teología de la liberación. Donde ellos le dan un énfasis y ellos creen que el evangelio es la justicia social, que el evangelio son las buenas obras, y no es así. El corazón, hermanos, del cristianismo no son las buenas obras ni la justicia social. El corazón del cristianismo es el evangelio. Pero el evangelio, hermano, obrado en el corazón, produce buenas obras y produce justicia social. Si alguien dice que ama y adora a Dios, pero no muestra amor por el prójimo o respeto, oiga bien, por la esposa, debemos respetar a nuestra esposa en las decisiones de ella. No debemos de manipularla ni decidir nosotros por ella. La decisión debe de ser consensada en amor, en gratitud, porque Dios le ha dado una mente a ella quizás más inteligente que la mía y más sabia. El hombre que ha recibido el evangelio, hermano, respeta grande y profundamente a la esposa. Respeta profundamente al hijo que ha recibido el evangelio, respeta profundamente a sus padres. Este viejo anticuado, es la mente, ¿verdad? Retrógradas, del año a ver de dónde. Cuando el evangelio se está trabajando, hay un respeto hacia los padres y también a los inconversos, porque ellos, a pesar de ser inconversos, y también nosotros lo éramos, ellos tienen la imagen de Dios. Cierre la boca y no se meta en los pecados ajenos. Solo diga gracias, Señor. Donde el evangelio está formado, yo no estoy hablando de teoría, hay un respeto, no al presidente, no, a nuestro presidente. Si yo estuviera en Estados Unidos, y no es que yo sea del republicano, mi presidente es ese hombre, Dios lo ha puesto. Y tenga cuidado
de maldecir al príncipe, porque la ley lo dice. Yo le digo, uno parece cuadrado en esto, pero hermano, es la palabra. Es que cuando el evangelio se está formando, hermano, en uno hay una reverencia a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Hermanos, el amor de Dios no es teórico. El amor de Dios en una persona no es inactivo ni pasivo. El amor de Dios es activo. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, agape, agapó, lo amó, que dio. ¿A quién dio? A su Hijo. Hermano, que este mensaje nos haga reflexionar quién es el Dios, a quién Dios le estamos sirviendo y a qué Dios nos estamos nutriendo. Si tu vida es una vida, ¿verdad?, mezquina, una vida que realmente, hermano, antes viene, y voy a hacer todo lo posible de ir el día domingo, hermano, el día del Señor. Voy a ver si pienso en servir ahí, porque viera que tengo tanto allá afuera. Hermano, menospreciar la ley de Dios. Es que no me ha quedado tiempo esta semana de leer, porque viera que ocupa. Hermano, qué menosprecio. No puede ser eso. Dios no está contento. Y Dios dice, vuélvanse a mí, arrepiéntanse. Y yo les voy a perdonar, porque aunque soy justo y estoy a punto de castigarlo, pero soy muy misericordioso con el que se vuelve a mí. Que Señor, qué saco de ropa tengo. Y hay pobres que las 2 mudaditas que tienen y el par de zapatos que tienen ya está bien gastado. No nos da, no hay ese amor. ¡Wow! Y no es que usted va a ir a hacerlo, no, es que eso es una muestra de que no nos parecemos a Dios, que necesitamos a Dios. Yo necesito al Señor, yo lo necesito, parecerme a Él cada día. Yo necesito una comunión más fuerte con la palabra, que me haga, que me saque de mi comodidad, que me diga, este es el camino. No es teoría, es práctica. Oremos al Señor conforme a nuestra necesidad, después de haber escuchado este mensaje primero de Amós, que está tan precioso. Oremos en lo que los músicos pasan. Señor, gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. El que no ama, Señor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gracias por cambiar mi corazón tan duro, tan mezquino a veces. Gracias, Señor, por traer este mensaje a tu iglesia y a mí. Cambia mi vida. Ayúdame a entender lo que es el Evangelio, Señor. Oh, Señor, si yo entendiera el Evangelio, si la iglesia entendiera el Evangelio, el mundo vería el Evangelio en nosotros. Las necesidades serían oportunidades. Gracias, Señor, por Jesucristo que vino a este mundo, el justo y el misericordioso. Gracias, Señor. Dame arrepentimiento en aquellas áreas que tú has visto, que tú has señalado en mí, oh Dios. Ayúdame.
Y ayuda a tu iglesia que no solo venga hoy, que vaya a sus vecinos, que el evangelio, que los vecinos puedan ver el evangelio en ellos, Señor. Que los vecinos puedan decirle, ¿por qué usted es así? Que él le pueda decir con humildad, porque yo sigo a Cristo y Él así es. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti y a ser como Amós, a predicar primeramente a nosotros. En el nombre de Jesús. Pónganse en pie, hermanos.